triquiasis. Ok, para comenzar con el concepto, la triquiasis es una orientación anómala interna o una incurvación adquirida de una o más pestañas hacia la superficie ocular que, por supuesto, por esta ubicación, por esta disposición como tal, va a generar síntomas de roce, ¿ok? Mientras que la distiquiasis es una implantación anómala o una segunda fila de pestañas, bien sea completa o parcial, que va a crecer un poco por fuera de lo que son o por detrás, mejor dicho, de los orificios de las glándulas de Meibomius. Y por esta implantación anómala va a generar síntomas bastante similares. ¿Con qué síntomas va a consultar a este paciente? Básicamente con ojo rojo, epífora y dolor, ¿ok? Y también puede consultar con sensación de cuerpo extraño, fotofobia, todo esto asociado al roce que generan las pestañas sobre la superficie ocular. En cuanto a los signos que vamos a ver en este tipo de pacientes, podemos ver o una dirección anómala de las pestañas o una implantación anómala de acuerdo a cuál sea el caso que estemos tratando. Vamos a ver también erupciones epiteliales puntiformes e hiperemia conjuntival producto de este roce que va a traer como consecuencias tardías o como complicaciones, ulceración, inclusive casos de panus o conjuntivalización corneal. En cuanto a las causas, se habla en literatura, por supuesto, de causas infecciosas, dentro de las cuales la más común es el coma, causas autoinmunes como el pemfigoide cicatricial, ocular, inflamatorias como el síndrome de Steven-Johnson, traumatismos, sobre todo postquirúrgicos, y quemaduras tanto químicas como térmicas. Sin embargo, lo que más vemos en la consulta y por lo que más acuden los pacientes con este tipo de patologías va a ser por blefaritis crónica, por disfunción de las glándulas de Meibomius y por casos de ojos secos severos, que es lo que más solemos tratar, por lo que vemos este tipo de anomalías. En cuanto al tracoma, se trata de una queratoconjuntivitis crónica causada por la bacteria Chlamydia trachomatis, genera 15% de ceguera a nivel mundial y se trata de la segunda causa de ceguera a nivel mundial, pero la primera prevenible. Por esto existen organizaciones que se encargan específicamente de esto, de prevenir la aparición del tracoma o la infección por tracoma. La OMS la va a clasificar en 4 estadios. Un estadio número 1 o primer estadio que es la inflamación tracomatosa folicular. Luego tenemos la inflamación tracomatosa intensa, la triquiasis tracomatosa y por último la opacidad corneal, que sería el estadio más severo. Lo vamos a ver sobre todo en el norte de África, países como Indonesia, el norte de India, el Mediterráneo oriental, Asia Central, América Central y del Sur y el norte de Australia, lo que nos convierte a nosotros como país en una zona endémica de tracoma, sobre todo hacia el área del Amazonas, y todas estas poblaciones indígenas son las que más se ven afectadas en nuestro país. En cuanto a los síntomas, son bastante parecidos a los que mencionamos anteriormente, relacionados con la triquiasis directamente. Ojo rojo, lagrimal y fotofobia. Sin embargo, los síntomas en estos pacientes pueden ser un poco más severos. Y también, por supuesto, dolor y sensación de cuerpo extraño. En cuanto a los signos, estos pacientes van a presentar unos folículos conjuntivales que, cuando se resuelven, se van a convertir en las conocidas posetas de Heber, que son patognomónicas de este tipo de patologías. También vamos a ver la conjuntivitis folicular, que como podemos ver en esta imagen son nódulos de acumulación de tejido linfoide, en donde vamos a ver, pues, los vamos a ver subepiteliales a nivel de la conjuntiva tarsal con una coloración blanquecina amarillenta. También podemos ver panus corneal superior y vamos a ver también contracciones fibróticas, como podemos ver en esta imagen, que se van a dar por los procesos inflamatorios a repetición que se ven en estos pacientes, que van a generar estas contracciones fibróticas que son típicas. Y por supuesto los estadios finales, casos de opacificación corneal, que es lo que nos lleva a la ceguera. En cuanto al tratamiento, diversos autores pues apoyan el uso de citromicina vía oral a una dosis de 1 gramo, una dosis única, tetraciclina al 1%, que se utiliza en ungüento 2 veces al día durante 6 semanas, abundante lubricación, bien sea con lubricantes en líquido o en ungüento, dependiendo también de la severidad del caso, y también pues la cirugía, que también va a depender de la severidad del caso, y hablamos entonces de la cirugía de la triquiasis tracomatosa o procedimiento de Weiss, que lo hablamos en la clase anterior y lo vamos a recordar de igual manera al final de la clase, y el avanzamiento de la lamela posterior, que es un procedimiento también bastante utilizado. En este video que tenemos acá podemos ver un poco de lo que es el avanzamiento de la lamela posterior.
Vamos a hacer entonces una incisión a nivel de lo que es la línea gris para poder hacer este procedimiento, bastante parecido a el desplazamiento lamelar que vimos en la clase anterior. Entonces lo que vamos a hacer es disecar en un plano preceptal en lo que es la lamela posterior y posteriormente, valga la redundancia, vamos a desplazarla hasta el punto en que la queremos, para luego de esto, por supuesto, después de utilizar los vasos, etcétera, pues tomar un punto a nivel de donde queremos establecer que sea el borde libre, ¿ok? Y vamos a llevar este punto, por supuesto, a la piel y lo vamos a hacer a lo largo de todo el margen palpebral. Luego de esto, pues se toma un injerto de mucosa oral de la medida de donde esté el tarso que dejamos al descubierto y posteriormente, pues se coloca este injerto de mucosa oral sobre el defecto palpebral o sobre el tarso que queda descubierto a nivel palpebral, como podemos ver acá, exactamente. Y pues por supuesto, lo vamos a suturar después con o la sutura correspondiente para lograr entonces este efecto que posteriormente va a retraer y va a formar un borde libre pues lo más normal posible. Debemos saber que existen organizaciones como lo son la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud que tratan de pues, prevenir que el contagio como tal en las zonas endémicas de tracoma. Ellos utilizan la estrategia SAFE o SAFE por sus siglas en inglés, en donde van a encargar directamente de la cirugía específica según el tipo de caso que esté tratando, de la severidad del caso que se esté tratando, la antibioticoterapia o sí, de repartir en la población la antibioticoterapia necesaria para el tratamiento de la infección, educar a la población sobre la limpieza facial y encargarse del control ambiental para evitar, por supuesto, lo que es el contagio persona a persona. Ellos van a establecerse en los países endémicos como lo son Colombia, México, Perú y Venezuela. Sin embargo, en Venezuela no están todavía. Ellos han tratado de hacer incursiones en el país, sin embargo no lo han logrado, pero es importante saber que existen y que se tratan de prevenir pues este tipo de patología. Luego tenemos el pénfigo, que se trata de una enfermedad autoinmune de la piel y las mucosas, que se caracteriza por la formación de vesículas intraepiteliales. Es común que ataque la conjuntiva y la mucosa orofaringea, sin embargo también se puede ver en la mucosa laringea y en otro tipo de mucosas que no es lo común, pero pudiese ocurrir, ya que se trata de una enfermedad sistémica. Las formas principales que afectan al ojo son el pénfigo vulgar y el pénfigo fioláceo, y el pemfigoide cicatricial ocular como tal, que ya es esta patología atacando directamente la conjuntiva, es más frecuente en mujeres mayores de 30 años y por lo general hablamos de una afectación bilateral asimétrica, es decir, los dos ojos por lo general están afectados, pero hay uno que está o tiene una severidad mayor que contralateral. En cuanto a los signos y síntomas que vamos a ver en estos pacientes, entonces pues vamos a ver casos de fibrosis y contracción conjuntival con pérdida del fondo de saco inferior, sin bléfaro, queratoconjuntivitis seca y casos de triquiasis. Todo esto nos va a llevar a defecto corneal y queratitis bacteriana que posteriormente se pueden combinar con neovascularización, opacificación y queratinización corneal, que pues también, dependiendo de la severidad, nos puede llevar a casos de ceguera por opacificación corneal. El tratamiento médico en el caso, hablamos de inmunomoduladores, tanto tópicos como sistémicos, contando entonces tópicamente como medicamentos como por ejemplo la ciclosporina y sistémicamente, por ejemplo, con el micofenato, entre otros inmunomoduladores que por supuesto se van a seleccionar dependiendo con lo que contemos en el mercado y del tipo de paciente. También pues utilizamos bastante lubricación en líquido o en ungüento, corticosteroides tanto como sistémicos. Todo en pro de disminuir la inflamación y evitar lo que es la fibrosis conjuntival consecuente de esta inflamación. Y también tenemos síndrome de Jones, un estado inflamatorio de la piel y las mucosas consecuente a una reacción inmunológica. Esta reacción puede ir a diversos agentes causales, como por ejemplo virus, bacterias, hongos, medicamentos de enfermedades malignas y otros.
Esta hipersensibilidad a nivel de la retina, luminares vesículas dolorosas, conjuntivitis purulenta, alteraciones en el mucinosa de la conjuntiva y de la lágrima, y formación de membranas y zonas hemorrágicas. Todo esto entonces va a dejar cicatrices conjuntivales, sin bléfaro, y va a generar triquiasis, opacidades corneales e incluso casos de ceguera, que se va a tratar, por supuesto, orientándonos siempre hacia lo que está la hipersensibilidad. Podemos utilizar también lubricantes, esteroides tópicos y sistémicos, inmunomoduladores, como mencionamos anteriormente, medicamentos como la citromicina, oxiciclina y tetraciclina, que se utilizan más que por su efecto antibiótico, por su efecto antiinflamatorio sobre la superficie ocular, que nos colabora con la disminución de la inflamación a este nivel. Pasando entonces a lo que es el tratamiento de la triquiasis, de la distriquiasis, en este caso de la triquiasis tenemos pues lo que típicamente hacemos en la consulta en el lugar, que es la depilación con pinzas. ¿Qué pasa con este tratamiento? Pues es simple y efectivo, pero el vello vuelve a salir, o la pestaña vuelve a salir. Por lo tanto, hay recaídas rápidas que son inevitables, por lo tanto, siempre hay que buscar hacer un tratamiento un poco más definitivo que esto. Contamos entonces también con lo que es la electrolisis de pestañas. Esto es útil solamente para casos de pocas pestañas o de pestañas aisladas. Y es importante saber que esto suele causar con una abundante cicatrización del tejido a este nivel, que puede traer consecuencias adversas, entonces hay que tomarlo en cuenta. Se describe que se necesita el uso de múltiples tratamientos para un resultado adecuado. También es importante saber que este tipo de electrólisis se hace con un aparato especial para electrólisis de pestañas, no simplemente con un electrobisturí o un radiobisturí, que también se puede hacer, pero el problema con este tipo de dispositivos es que va a generar una fibrosis o una fibrosis exagerada para lo que queremos. Entonces, pues esto puede generar también efectos adversos. No es que no se pueda hacer, sino que lo ideal es hacerlo con el aparato especial de electrólisis de pestañas. Por medio de él, entonces vamos a insertar, como vemos en la imagen, la aguja en la raíz de la pestaña, aplicando corriente hasta que vemos que el tejido coagulado pues sale y aflora en la superficie. Y es importante saber que a pesar de que este tratamiento es un poco más definitivo que la depilación simple de pestaña, también tiene una recaída en el 40% de los casos aproximadamente. Contamos también entonces con la crioterapia, en donde pues lo utilizamos básicamente para eliminar abundantes pestañas de forma simultánea. Por medio de una criosonda, como podemos ver en la imagen, se aplica entonces un ciclo de congelación y descongelación doble a menos 20 grados centígrados, y pues esto es lo que va a generar entonces la caída de la pestaña o de las pestañas a este nivel. El problema con esto es que tiene complicaciones como necrosis, despigmentación, sobre todo en casos de piel oscura, lesiones de la glándula de meibomio y afectación en general de la película lagrimal. Por lo tanto, pues tiene bastantes efectos adversos que debemos pues hacer un tipo de riesgo-beneficio o una evaluación riesgo-beneficio con el paciente que lo vayamos a utilizar. No va a hacer que pues vayamos entonces a causar más complicaciones que la misma patología. También se describe pues la utilización de la ablación con láser argón, que es útil también solamente cuando hablamos de pocas pestañas dispersas. Para realizarlo entonces colocamos al paciente en pues, el equipo para trabajar con láser argón, y vamos a hacer aplicaciones iniciales de 50 micras con una duración de 0 segundos y una potencia de 1000 megawatts. El láser se dirige, como podemos ver acá, hacia la raíz de la pestaña, y pues va a formar un pequeño cráter en la pestaña. Luego vamos a ir aumentando el tamaño del láser a este nivel hasta llegar a una profundidad de 200 micras y alcanzar la base del folículo, y vamos a ver en este momento la pestaña pues como cae. Y la mayoría de los pacientes se curan con una o dos sesiones. En este trabajo realizado por estos autores en el 2007, evalúan la eficacia del tratamiento con argón láser en el manejo de la triquiasis, utilizando 68 párpados de 64 pacientes con triquiasis tratados por argón, y fueron seguidos o con un seguimiento por 8 meses. Ellos utilizaron entre 40 tiros de argón dirigidos hacia la raíz de la pestaña con una profundidad de 2 a 3 milímetros o de 200 a 300 micras, teniendo como resultado que luego de una sesión de tratamiento el 61% de los pacientes mejoraron, mientras que luego de 3 sesiones mejoraron el 85.2% de los pacientes. Y se observaron varias complicaciones, pero sobre todo en pacientes que fueron previamente tratados con otro tipo de tratamiento.
concluyendo entonces que el láser argón es un procedimiento eficaz para el tratamiento de este tipo de triquiasis, pero como dijimos anteriormente, para pestañas aisladas o dispersas. Contamos con este tratamiento novedoso que es la ablación con descarga de plasma con el dispositivo de Plasma Pen. El plasma es el cuarto estado de la materia, ¿okay? En este caso estamos hablando del cuarto estado de la materia en el que los electrones se separan para formar gas ionizado. Entonces, lo que dispara este dispositivo es el gas ionizado, conocido como plasma, y pues esto va a estimular la formación de nuevo colágeno, fibras de elastina, reduce la inflamación de tejidos, entre otras propiedades que es utilizado para diversas funciones a nivel pues de la medicina estética como tal, pero en este caso se va a aplicar directamente sobre las glándulas de meiomio y lo bueno es que no genera molestias para el paciente y se trata de un tratamiento rápido que se puede hacer incluso en la consulta. Sin embargo, pues hay personas que prefieren aplicar un poco de anestesia previa local, pero es un procedimiento bastante fácil de realizar y tolerado por el paciente. Podemos ver aquí en este video rápidamente cómo se puede realizar este tratamiento. En primer lugar, pues vemos como en este caso sí se está colocando un poquito de anestesia en el paciente y posteriormente vemos cómo el dispositivo se utiliza pues incidiendo directamente sobre el folículo de la pestaña afectada, ¿ok? Como podemos ver acá. Para verlo un poco más de cerca, ¿ok? Podemos ver cómo la punta del dispositivo entra directamente en lo que es el folículo afectado, ¿ok? Y luego de la descarga de gas ionizado, es que vamos a ver cómo la pestaña cae directamente. Y como podemos ver entonces, es un procedimiento bastante fácil de realizar y tolerado. Ok, para hablar entonces de la parte quirúrgica del manejo de la distiquiasis, sobre todo hablando de esta cirugía, tenemos entonces la resección de la lamela posterior con injerto de mucosa oral. En este caso, como podemos ver acá, lo primero es resecar la porción del tarso comprometida, que es donde están las pestañas implantadas de manera anómala. Resecamos entonces cuidadosamente la porción afectada, como podemos ver en el video. En este caso, el paciente, pues en este paciente están afectados ambos párpados, por lo tanto, pues se hace la resección de la porción tarsal afectada, tanto del párpado superior como del párpado inferior. Y posteriormente, luego de tomar la medida del defecto como tal, se va a tomar el injerto de la mucosa oral, como podemos ver acá, para luego suturarlo a nivel del defecto palpebral que generamos o que resecamos anteriormente. Y pues la mucosa oral, como sabemos, se integra bastante bien a lo que es el tarso y la conjuntiva tarsal, y pues se logra entonces el efecto deseado, que es que eliminar estas pestañas que están pues implantadas de manera inadecuada. Y por último, para recordar un poco entonces lo que es la cirugía de la triquiasis tacomatosa o el procedimiento de Weiss, lo podemos ver acá, que como dijimos anteriormente, se trata entonces de generar un defecto de espesor total en el párpado de unos 20 milímetros de longitud y posteriormente se pasa a suturar este párpado, pero de una manera específica, tomando entonces del borde de la herida que está unida al párpado móvil, vamos a tomar tarso y conjuntiva para unirlo con la porción contralateral de la herida, pero el punto que vamos a tomar en la porción contralateral de la herida va a ser a nivel de piel y músculo orbicular, ¿ok? Como podemos ver en este video. Y lo vamos a repetir, este procedimiento, a nivel temporal y a nivel nasal, para entonces obtener una aproximación de los bordes de la herida deseada, como podemos ver acá.
y luego se pasa a suturar la piel restante con puntos separados. Para lograr entonces una posición adecuada del párpado que, si recordamos un poco en este caso, pues entonces estábamos hablando de lo que es el endotelio cicatricial como consecuencia de los casos severos de tracoma. Entonces, pues lo que queremos es reposicionar el párpado para, por medio de esto, lograr entonces la posición adecuada de las pestañas. Y muchas gracias. Bueno, gracias María Alejandra. Muy representativa, muy gráfica la presentación. Yo solamente quiero hacer algún comentario, y es que en la clínica no tenemos un aparato de electrólisis, y el aparato de Hellman se ha utilizado últimamente para hacer estas curas de triquiasis o de distiquiasis, y realmente la experiencia nos ha dicho que él no funciona. La inflamación, la destrucción del borde tarsal con ese Hellman es muy severa. Entonces a veces creo que no se logra el objetivo y se deforma más el párpado, y al haber un trastorno anatómico de todo ese borde ciliar, pues va a propiciar a la aparición de mastoidiasis y de pestañas anómalas. Entonces, yo tengo un aparato de electrólisis, pero en este momento está en reparación, pero quería comentarles que yo tengo ahora un plasma pen, lo pongo a disposición de todo el equipo. Es muy sencillo de utilizar, y lo bueno, la ventaja del plasma pen es que no causa el daño alrededor de la pestaña, sino que su flujo va directamente al folículo y respeta, vamos a decir, la anatomía y los tejidos vecinos. Entonces, para que lo sepan, pues bueno, está la orden. Sí les recomiendo que pongan un poquito de anestesia porque duele, pero también se puede usar en verrugas, en nebus, en quistes, en muchísimos tipos de lesiones. Hoy en día en la parte estética tiene un amplio uso el plasma pen. De hecho, están haciendo blefaroplastias con plasma pen. No son mi preferidas, pero se hacen, pues. Porque el resto de los procedimientos, yo creo que si no funciona nada de esto, pues tenemos que ir a la cirugía, que es la que con seguridad pues nos va a funcionar. El Hellman, el electrocauterio, el sacar las pestañas son pañitos calientes, y pienso que no es una solución definitiva al problema. Nosotros vemos con muchísima frecuencia en la consulta pacientes maltratados de ojo seco, de blefaritis, disfunción de glándula de meibomio, que a la larga, como no son tratadas adecuadamente, terminan en una triquiasis, en una distiquiasis. Entonces, y hay un ruido ahí extraño que no me oír. Yo los invito pues a que hagamos un poquito más de plasma pen, o inclusive hasta el mismo argón láser. Muchas veces es menos dañino que el electrocauterio o el Hellman, porque también el haz va dirigido exactamente al folículo, pero mi experiencia con el argón es que hay una recidiva importante. Entonces, siempre es difícil el manejo de estos pacientes, y una solución que no mencionó María, pero que está a la mano, es ponerle un lente de contacto al paciente mientras nosotros resolvemos qué hacer, ¿no? Y es una manera de ofrecerle un poco de confort hasta que podamos encontrar la solución al problema. No sé si... Una cosa, Morela. Hay una cosa que yo quería decir, es muy importante, sobre todo porque aquí creo que hay residentes. El hecho de que cuando el paciente tiene esas pestañitas por esas blefaritis, y el paciente sabe que yo me las saco y no voy al médico. Entonces el paciente pasa a veces muchos años, él en su casa, con una lupa, con un espejo de aumento, sacándose las pestañas, y eso va deformando todo el borde palpebral y cada vez lo hace peor. Entonces yo creo que nosotros como médicos, como oftalmólogos, claro, tú se lo haces al momento y el paciente dice, ah, bueno, ya esta es la solución, y ellos mismos se lo hacen en su casa y cada vez van empeorando más ese borde en esos pacientes de blefaritis crónica. Entonces es importante que le digamos al paciente
que no es bueno estarse sacando eso así porque a la larga cada vez va a producir más problemas y va a deteriorar y va a dañar todo ese borde vertebral. Por acá estoy viendo una pregunta que dicen que si pudiera explicar los pasos a seguir para el tratamiento con el plasma PEN y si es un tratamiento único o por sesiones. No, ninguno de estos tratamientos es único. Muchas veces nosotros podemos retirar 2, 3 pestañas, pero ya venían en camino algunas que el paciente se había retirado y no las vamos a lograr ver, sino que este es un paciente que hay que citar por lo menos cada 3 semanas o un mes, cada mes, para ir evaluando si hay pestañas nuevas. El plasma pen casi siempre también son 2 a 3 sesiones. Y es simplemente un aparato que tiene una aguja muy delgada, que es la que se introduce en el folículo piloso, y nosotros vamos a ver cómo empieza a brotar de ese folículo una especie de sebo o de espumita blanca, que es simplemente la grasa que rodea el folículo, que está metida dentro donde está la pestaña, y eso nos da el aviso de que ya fue destruido ese folículo piloso. Pero generalmente hay que hacer 2 o 3 sesiones para conseguir un efecto definitivo. Ajá, yo quiero compartir algo. ¿Aló? Ok. Sí, durante mucho tiempo nosotros en la clínica hemos tenido el Elman, ¿sí? El Elman tiene una aguja bien delgada, muy parecida a la aguja que tiene el plasma pen, que tú puedes localizar, o sea, directamente del folículo. Sí te puedo decir que mi experiencia ha sido muy favorable con el Elman. La desventaja es que no todo el mundo tiene un Elman, ¿okay? Y no en todas las clínicas puedes tener un Elman. La ventaja del plan es que es más accesible, económico, es un equipo que te da esa facilidad de poder, de vehículo. Mi experiencia ha sido muy favorable con el Elman. La diferencia es que yo lo coloco en fulguración, el Elman, y le pongo un poder muy bajo. Si tú le pones un poder muy alto, por supuesto que la destrucción del borde del párpado es espantosa. En cambio, si tú le pones un poder muy bajo, por debajo de 1, 1.5, y en fulguración, yo he visto los mismos resultados que con el plasma P, porque te hace una especie de burbujeo y se viene la aguja con la pestaña. Ya tú sabes que realmente llegaste al folículo. La ventaja, que es lo que menciono, es que no en todas las clínicas tenemos ese equipo, es un equipo que es sumamente costoso, en comparación, por supuesto, al plasma pen, que es mucho más accesible. Sobre las cirugías, sí, hemos tenido ciertos problemas con las cirugías. Yo parto de hacer lo que se llama la cuña tarsal, o sea, quitar los folículos, como mencionó la doctora, y sí, quitarlos en sector, ¿no? Completamente, porque si tú no quitas, vas quitando, o sea, dependiendo, por supuesto, de la cantidad de estriqueces que tenga. No es que le vas a quitar toda la hilera de pestañas, sino en el sitio afectado. Y sí he visto resultados nada más suturando borde con borde, con una sutura de Vicryl muy delgada, sin colocar injerto. Pero sí, por supuesto, ¿qué desventaja tiene? Que si no has resecado completamente el folículo, va a volver a salir. Claro. ¿Okay? Si te vas muy superficial porque le tienes mucho miedo, qué sé yo, el folículo queda, lo que es el centro germinal del folículo queda allí y va a volver a aparecer la pestaña. El Elman tiene unas puntas, que hay una aquí blanquita, morada, que son muy finas, que justamente son para ese tipo de triquiasis. Yo también lo he usado un poquito y me ha funcionado. Vale. Hay otros tipos de láser que se pueden utilizar acá, ya son de láser de uso cosmetológico, pero la mayoría de estos láser trabajan con dianas, o sea, es decir, ellos buscan pigmento, buscan sangre, esa es su manera de funcionar. Entonces, cuando hay pestañas canosas o pestañas que son pelirrojas, es difícil que estos aparatos funcionen, que es una de las grandes ventajas de la depilación eléctrica, ¿no? Que actúa en cualquier tipo de color. Entonces, eso es una ventaja, además del costo, pues, por supuesto. Pero bueno, todo este es un mundo que sigue creciendo
y bueno, vamos a ver qué nos compra el doctor Perazo, que lo estoy viendo ahí. Todos los seminarios tengo que pedir. Oye, menos, yo quiero tener un doctor Perazo por acá a quien pedirle, ¿oíste? Estamos viendo precios de IPL, porque por ahí nos dijeron que Entonces, ahí estamos pendientes. Como decía un portugués, un panadero que está enfrente de la escuela de nosotros de medicina. Siguen pidiendo, siguen pidiendo. Dame un cafecito, siguen pidiendo, siguen pidiendo. No, si no sabe cuándo le van a dar. No, y además que... Que sí, Mira, me gusta. Verdaderamente, si el equipo funciona, que es lo que uno persigue, da buen servicio a los pacientes, y con la menor riesgo y lesiones posibles o efectos secundarios, es aceptable, pues se pide y punto. Y ya está. Y esa es la idea de tener una clínica, haya muchos médicos, que también hay muchos médicos que pueden referir pacientes. Para eso, esa es la idea. Unir los esfuerzos de todos para lograr un objetivo y atender bien al paciente. Claro que sí. Sí, yo quería hacer una acotación. Hay ahorita he visto niños frotadores, ¿no? De niños que se acostumbran o sea, que ustedes lo ven que los papás le refieren a uno que se frotan mucho los ojos. Y ahorita que hay residentes también acá, es importante que evalúen muy bien esos párpados, porque muchas veces una distriquiasis es lo que le está produciendo esa sensación de frotamiento en los niños y son malinterpretados como una alergia y entonces se tratan como una alergia, se cuidan como una alergia durante mucho tiempo y no ha habido alguien que haya sido tan acucioso como de voltear el párpado y ver que son 2 o 3 pestañitas que son los que le están ocasionando realmente esa incomodidad, por lo tanto los síntomas de tener que frotarse los ojos siempre, ¿no? Vale. Bueno, chévere. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda? Según lo que escuché, los resultados con el Elman son los mismos que con el Plasmapen. Lo que pasa, la gran diferencia es que el Elman, si no lo usas bajo los parámetros que está especificando Rocío, muy bajo la configuración, te puedes destrozar un párpado en segundos, porque se lo come. Hace como un cuchillo caliente con mantequilla y se vuela meibomio, folículo y medio párpado. Hasta ojos. Hasta ojos si no lo sabes usar. Hasta ojos y córneas, sí. Lo que pasa es que es eso, es el tener la precaución de que es un equipo con un gran poder que tiene que tener una protección ocular adecuada para evitar esos riesgos. Yo he tenido pacientes, o sea, hemos tenido accidentes de heridas corneoesclerales importantes con un Elman. Entonces, sí tiene su riesgo, pero yo te digo, tengo 20 y pico de años acá con el Elman y realmente siempre lo hemos utilizado y hemos utilizado esa aguja fina con esos parámetros, bien bajo y que tú veas, hagas la prueba con anestesia, que tú hagas la prueba que realmente la espumita que está saliendo está dentro del folículo y sacar uno por uno. El riesgo está cuando tú te vas horizontalmente de uno a otro, puedes hacer una herida completamente en el borde del párpado. La gran ventaja es que Plasmapen se puede usar en el consultorio. Casi la mayoría de los pacientes que metemos en pabellón para una electrólisis, el presupuesto se incrementa muchísimo. Pero yo considero que la electrólisis se puede hacer en cirugía menor para que no salga. De hecho, ya la hablamos con Cristina y ya está dentro de los ítems de cirugía menor para que no sea tan costoso para el paciente, porque es algo bastante sencillo. Pues, sí. ¿Okay? Pero Plasmapen, una pestañita, 2 pestañitas en el consultorio, me avisan y tenemos a disposición el Plasmapen para que lo podamos hacer, inclusive para cualquier lesión pequeñita, de maravilla. Sí, he quitado papilomas, verruguitas, lesiones en el borde de los párpados en un momentico con el Plasmapen. Sí, funciona, para eso es bastante bien. Ahora, de ahí a hacer una blefaroplastia, la verdad es que tiene sus indicaciones. Claro. Realmente ahí es una quemadura al final, es una costra que cae, es un paciente que va a estar más de 3 semanas con una herida. Entonces, es una retracción que se ve muy fea al principio.
pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Sí, bueno, yo me metí en problemas en Honduras, bueno, me metí en problemas porque realmente en una persona en Instagram puso unos resultados pre y post, pero no precisamente una blefaroplastia, ¿no? Era precisamente como una pexia de un seno. Entonces, claro, yo cuando veo eso es la tipo de la fotografía que fue tomada bajo una proyección diferente. Entonces, en el seno periareolar colocaban el plasma pen y lo hacían ver, después tomaban el después con una proyección de abajo hacia arriba, como si el seno se hubiera subido con nada más una quemadura superficial de la piel. Claro, yo le pongo ahí, y por supuesto eran unos americanos, y le puse ahí que dejaran de estar creándole falsas expectativas a las personas, haciéndoles creer que un procedimiento como ese pudiera ser una pexia de un seno. Bueno, ese me comieron y me podrás imaginar que dónde me había preparado yo para saber. Le dije, mira, hay que tener 2 dedos de frente nada más para pensar y ser, o sea, que eso es una mentira, ustedes están mintiéndole a la gente. Claro, por supuesto me bloquearon y bueno, me hizo mucho, realmente no pude dormir toda la noche. Está bien. Bueno, María, felicitaciones nuevamente y bueno, nos vamos a estar viendo en el próximo seminario.